¿Cuál es la convulsión más frecuente que tenemos en pediatría? La febrilis. Es un motivo frecuente de consulta en la urgencia de convulsiones, pero las febriles son las más frecuentes. ¿Se acuerdan del grupo etario donde vemos convulsión febril? ¿A qué edad más frecuente? En menores de 5 años. ¿Sí? ¿Y desde qué edad? ¿No se acuerdan? ¿Un año? No, más de los 1 año. El pico de incidencia es más o menos a los 1 año, entre 2 años. ¿Pero a qué edad empieza? Porque después tiene que pensar en otras causas de convulsiones, ¿verdad? A partir de los 2 meses. No, mira, aquí lo que pasaron ya conmigo no se acuerdan. Convulsión febril. 3 meses, 6 meses. 6 meses. Algunas bibliografías hablan ya de 3 meses. Bueno, entonces como dijimos, que es un trastorno neurológico frecuente en las consultas de urgencia y las febriles son las más frecuentes. Vemos a menores de 6 años hasta los 5 años. ¿Qué es una convulsión o una crisis convulsiva? Realmente es una alteración paroxística de la actividad motora tras una descarga eléctrica, ¿sí? Desorganizada de las neuronas. Esas son las definiciones. ¿Por qué son las? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico? El manejo y el tratamiento van a variar según la edad. ¿Por qué? Porque vamos a ver, depende también de la edad, cuáles son las causas de convulsiones que puedan tener. Entonces, de eso depende la edad. En neonatos puede haber algunos tipos diferentes de convulsiones en la edad de la infancia, otros en la adolescencia, otros. Entonces, la edad es importante. La presencia de anormalidades neurológicas también va a hacer que el tratamiento sea diferente. Y también si es que existe otra enfermedad aguda persistente. Y también el patrón o cómo se comporta esa convulsión también es importante ver. Y todo eso va a depender del manejo. Puede ser breve, puede tener corta duración, puede no repetirse, como puede ser bien prolongada y también comprometer lo que es la vida de ese niño. Bueno, una clasificación bien grande que hacemos es según la apariencia, que pueden ser tónicas, así como ustedes ven la imagen, y la otra es clónica, así como también pueden ver las imágenes. Su naturaleza puede ser continuo o discontinuo, y las etiologías que clasificamos en febriles y afebriles. Las febriles vamos a ver sus características y las afebriles son un amplio, tienen unas amplias etiologías también y las causas suelen ser otras. Entre las de etiologías hablamos de las infecciosas. ¿Cuáles pueden ser las infecciosas? No, dengue. No, infecciosas que le pueden causar convulsiones. Las neuroinfecciones, ¿verdad? Las neuroinfecciones como meningitis o encefalitis. ¿Sí? Esas son unas de las infecciosas. Trastornos de desarrollo neurológicos, ¿cuáles pueden ser? Una hipoxia, una asfixia neonatal puede ser una de ellas, ¿sí? Entre las metabólicas, ¿cuáles pueden ser algún trastorno que pueda causar convulsiones? Acá tenemos, ¿sí? Este gráfico nos habla de las etiologías. Ahí van a ver ustedes las infecciosas, hablamos de meningitis, encefalitis, las neurológicas, el daño neurológico al nacimiento. ¿A qué se refiere el daño neurológico al nacimiento? Y justamente se refiere a lo que es la encefalopatía hipóxica. ¿Cómo nosotros medimos esa encefalopatía? ¿Cómo sabemos que el niño tiene una encefalopatía hipóxica? Con el ADGAR. Muy bien, para eso está el test de ADGAR. Con eso nosotros vamos a medir, ¿verdad? Luego tenemos malformaciones neurocutáneas como la neurofibromatosis, la anomalía congénita y las enfermedades cerebrales degenerativas.
Luego vamos a tener las metabólicas, que son más frecuentes en los recién nacidos o en los lactantes menores. Tenemos la hipoglicemia, la hipomagnesemia, la hipocalcemia, que vemos más en los neonatos. La deficiencia de piridoxina es algo muy raro, pero también vamos a ver en los neonatos. Las traumáticas es también un poco frecuente en los traumatismos craneoencefálicos graves. O desde moderado a grave ya podemos ver los que sufren contusiones cerebrales. Por ejemplo, un trauma craneal, una hemorragia intracerebral o un accidente cerebrovascular, que son raros en pediatría. Y esto sí es muy frecuente, que son las toxicológicas. Sabemos que los niños tienen deseo de curiosidad, entonces ellos suelen sufrir intoxicaciones, como los anticolinérgicos, CO2, más por fármacos, lo que ellos suelen sufrir intoxicaciones y presentan convulsiones. Y otros ya que son traumas obstétricos oncológicos, tenemos los tumores que pueden verse más en la edad escolar. Y luego vamos a tener las frecuencias según la edad de esos niños, cuáles son los más frecuentes según cada grupo etario, y eso tenemos que manejar. Entonces, en los neonatos, como les dije hace rato, la encefalopatía hipóxico-isquémica es la más frecuente. Luego tenemos la infección sistémica del sistema nervioso central, también va a haber, o sea, las neuroinfecciones, la sepsis, también en el neonato puede dar con toque meningio, eso suele ser también estar presente en las convulsiones, las alteraciones hidroelectrolíticas como la hipoglicemia, la hiponatremia, la deficiencia de piridoxina y los errores congénitos del metabolismo, que son ya un poco más raros. Hemorragia cerebral vamos a ver más en qué grupo de edad, en los prematuros. Los prematuros menores de 30 semanas son los que pueden presentar las hemorragias cerebrales y malformación del sistema nervioso, que son un poco más raras. En los lactantes y niños vamos a tener la convulsión febril en cabeza. Las convulsiones febriles vamos a ver que vamos a buscar las etiologías también. Las neuroinfecciones también están presentes, como meningitis, encefalitis. Alteraciones hidroelectrolíticas vamos a tener más en los lactantes menores. Intoxicaciones, y ya algo más crónico es la epilepsia. Esto ya es una patología crónica. Y en los adolescentes, ya hablando de lo que es la epilepsia, sabemos que los niños que tienen diagnóstico de epilepsia y si hacen una supresión, suspenden su anticonvulsivante, que es muy frecuente, o los niños van creciendo y la dosis que están recibiendo en su anticonvulsivante ya es muy bajo para ese niño. Otro es el traumatismo craneal, epilepsia, los tumores y las intoxicaciones, también como alcohol o droga se ven en este grupo etario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la convulsión febril. La convulsión febril está asociada sí o sí con fiebre. ¿Qué significa eso? Que la fiebre es lo que le desencadena la convulsión a ese niño. Sí o sí tiene que estar presente la fiebre para que nosotros podamos decir que es una convulsión febril o una convulsión asociada a fiebre. Sin infección del sistema nervioso. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener clínica de infección del sistema nervioso. ¿Cuál puede ser la clínica que va a presentar un paciente con infección del sistema nervioso? ¿Cuál puede ser? Vómitos. ¿Pero qué tipo de vómitos? Vómitos en proyectil. ¿Otro? Rigidez de nuca. ¿Otro? Que sea un lactante, por ejemplo. Abombamiento de la fontanela. Otra cosa. Que sea un lactante también. Rechazo alimentario, irritabilidad. ¿Sí? Rechazo alimentario, irritabilidad, pues los signos meningios, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros pensar, porque uno luego por el manejo y otro la evolución de ese paciente, ¿sí? Tampoco tiene que estar presente alguna alteración metabólica. Pueden ser típicas o atípicas.
La convulsión atípica es la que se asocia a mayor riesgo de lo que es la convulsión febril y se presenta entre algunas bibliografías, como les mencioné, les habla ya a partir de los 3 meses, que es lo más actual que hay, y va hasta los 5 años, ¿verdad? Y la incidencia máxima se ve entre los 1 y los 2 años. Pico de incidencia máxima se ve a esa edad. Esta es una definición de la Asociación Española de Pediatría del 2022, donde te habla que se definen como aquellos episodios convulsivos que aparecen durante la lactancia o primera infancia entre los 6 meses y los 5 años, y asociado a fiebre. Acá menciona una temperatura mayor a 38. No siempre eso es así. Hay niños que pueden convulsionar con 37,5. Eso depende de cada paciente, no siempre es. Realmente una elevación de la temperatura de forma brusca es lo que llega a presentar la convulsión en los niños. En niños sin anomalías neurológicas ni crisis previas, y no hay evidencia de infección u otra causa intracraneal definida, ni alteraciones metabólicas o sistémicas que justifiquen su aparición. Entonces, para recordar los criterios entonces de lo que es una convulsión febril, vamos a tener que es una convulsión que está asociada a una temperatura elevada o superior a 38 grados, un niño mayor de 6 meses y menor de 5 años, ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central, ausencia de alteración metabólica sistémica que pueda producir convulsiones y sin antecedentes de convulsión afebril previa. Entonces, estos son los 5 ítems que sí o sí tienen que recordar. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de convulsión febril? Tenemos 2 factores de riesgo. Uno, los dependientes de la edad. Sabemos que hay una vulnerabilidad a nivel de lo que es el sistema nervioso, ahora por los pirógenos que producen todo lo que es una cascada de inflamación, pero hay una cierta susceptibilidad para que eso suceda. ¿Sí? O sea, el niño tiene una cierta susceptibilidad para que suceda esa convulsión cuando el niño tiene fiebre. Generalmente tenemos una fiebre elevada, las causas infecciosas que suelen estar presentes, las virales son las más frecuentes. Dentro de ellos están los virus respiratorios, las enfermedades exantemáticas de la infancia también están presentes, y luego estamos con la inmunización. ¿Sí? Dentro de las inmunizaciones, una de las vacunas que puede causar fiebre, les habla de la triple viral. Actualmente esa es la que más fiebre suele causar, ¿verdad? La triple viral, que es la de sarampión papera. Ustedes saben que ya nuestra hexavalente cambió, ahora tenemos la hexavalente que no causa fiebre. Y la otra es la DPT, que son las vacunas que suelen causar fiebre. Y dentro de las virales, como les dije, son los virus. Uno es el virus de la influenza. Ustedes saben que el virus de la influenza da una fiebre bastante elevada. ¿Qué otro virus causa una fiebre muy elevada y también entonces puede llegar a presentar convulsiones? Dengue también. Y luego están las bacterianas, pero es más raro. Generalmente estos pacientes en el primer día de los síntomas son los que presentan las convulsiones. O sea, el primer 24 horas de haber iniciado los síntomas o haber presentado algún cuadro de fiebre, en 24 horas que presentan lo que es la convulsión. Hay factores de riesgo, la susceptibilidad genética es importante investigar entre la familia si hay niños o familiares que presentaron convulsiones. Se ve más entre los de primer grado, ¿sí? En un 10 a 20%, y también en los gemelos. Nosotros vamos a clasificar lo que es la convulsión febril. Es importante que clasifiquemos por el manejo, 1, y 2 es por la evolución de estos pacientes. ¿Sí? Le vamos a clasificar en convulsión febril simple y le vamos a clasificar en convulsión febril completa. ¿Sí? Como les digo, uno es por el manejo y otro es por la evolución. ¿Cuál es la convulsión febril simple? Y tiene sus características. Una de ellas es la duración de la convulsión, que tiene que ser menos de 15 minutos.
Otra es la característica que tiene que ser tónico-clónica generalizada, sin focalización. ¿A qué se entiende focalización? ¿Cómo ustedes entienden cuando hablamos de focalización? ¿Cómo? Hablen chicos, no tengan miedo. Cuando hay solamente un grupo muscular, cuando una zona nomás está afectada, ¿sí? Y la generalizada es cuando todo está afectado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos una convulsión con fiebre y es focalizado, por más que la duración sea menos de 15 minutos, hay que pensar en otra etiología. No se repite en 24 horas y el 80% de ellos tiene una buena evolución y recuperación, ¿sí? El niño con una convulsión febril simple no internamos, le dejamos en observación 6 horas, que es el tiempo donde el paciente puede volver a presentar alguna convulsión. Luego tiene que ir a la casa solamente con el tratamiento para lo cual el niño presentó la fiebre. No llevan ningún anticonvulsionante. Ahora, la convulsión febril compleja, sí, ya es, como su nombre le menciona, es más complejo, tiene una duración más de 15 minutos y estos sí son focalizados o localizados. Puede haber solamente desviación de la mirada, puede haber solamente movimiento tónico de ciertos miembros, no tónico-clónico. Entonces, esta es la característica de la compleja. Sí se repite en 24 horas y estos pacientes tienen índices altos de epilepsia y de recurrencia. O sea, una convulsión febril compleja sí se puede cronificar, no así la que es simple. Se puede cronificar y estos pacientes sí quedan internados, ya deben de hacer un seguimiento por neuropediatría. Son pacientes que probablemente van a requerir ya tratamiento con anticonvulsivante de acción prolongada, o sea, ellos no pueden ir sin anticonvulsivante. Los de complejo. Un ratito ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Nosotros entonces vamos a hacer diagnóstico clínico, tenemos que hacer basado en la historia clínica y tenemos que buscar el foco de la fiebre, porque como dijimos, la fiebre es lo que le desencadena la convulsión a ese niño. Entonces sí o sí buscar con qué cuadro infeccioso está el niño. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de las convulsiones febriles? ¿Qué le causa la fiebre al niño en las convulsiones febriles? Hace rato ya dije. Infecciones virales y... No, ¿cuáles son las más frecuentes de las infecciones virales?
las gripes, infecciones del tracto respiratorio, y el otro que era enfermedades, ¿qué tipo? Eruptiva, exantemáticas, las enfermedades exantemáticas. Y después, ¿cuáles son las otras causas? Vacunas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver las características de la convulsión, la duración de la convulsión, porque tenemos que clasificarle. La característica es si es tónico, si es clónica, si es generalizada, si es focalizada. Luego tenemos que ver si dura menos de 15 minutos o dura más de 15 minutos. Y tenemos que hacer un examen físico completo buscando lo que es la causa infecciosa. Tenemos que hacer el examen neurológico, los signos vitales, ver el estado de conciencia. ¿Cómo vamos a evaluar el estado de conciencia o el nivel de conciencia? Antes del Glasgow, ¿qué vas a hacer? A, B, D, I. Y luego lo que es el Glasgow, tenemos que ver las pupilas, ¿sí? Ver lo que es si hay una ausencia de signos meningios, ver la fontanela, cómo está, y a una deficiencia del tono muscular que pueda haber. Y este es otro problema que siempre surge. Le hago una punción lumbar a un paciente con convulsión febril. ¿A quiénes le vamos a hacer y a quiénes no? La punción lumbar no está en las convulsiones febriles simples, no está protocolizado realizar, a no ser que el paciente presente algún signo de neuroinfección o síntomas de neuroinfección. O si no, en una convulsión febril simple no se realiza punción lumbar. Ahora, en una convulsión febril compleja sí se debe realizar punción lumbar. Signos y síntomas meningios u otras características que sugieran una posible meningitis o infección intracraneal. Entonces, en ellos sí vamos a hacer una punción lumbar. Tenemos que descartar que no haya una neuroinfección. Y también, esto sí o sí, que es un protocolo que es el paciente que está ya con un tratamiento, recibiendo antibióticos, en ellos sí debemos de realizar también la punción lumbar. Por más que nosotros ya tengamos un foco infeccioso, pero el paciente como presenta una convulsión febril compleja, en las simples no. Entonces sí se debe realizar una punción lumbar. Luego podemos pedirles otros laboratorios, podemos pedir un hemograma, donde podemos ver los leucocitos, ¿verdad? Todo lo que son los reactantes de fase aguda también, PCR, BCG. Siempre tenemos que medir lo que sean los electrolitos porque tenemos que descartar que no haya disturbio del medio interno, pedirle glicemia, calcio si es que son neonatos. Son neonatos lactantes menores y en los pacientes pediátricos con fiebre siempre solemos pedir qué cosa, que no está acá, que falta acá. ¿Qué es muy frecuente en las niñas? Orina. Muy bien, orina. La infección urinaria es lo que tenemos que descartar. Entonces también tenemos que solicitar un análisis de orina simple y sedimento. En los pacientes con convulsión febril simple, realmente el laboratorio no suele alterarse. El laboratorio, a veces tenemos un laboratorio normal, entonces esperar a ver si el paciente presenta algún otro síntoma para poder tener un diagnóstico. Las neuroimágenes, hacemos. Y realmente las neuroimágenes de rutina tampoco se solicitan. O sea, una tomografía, una resonancia de encéfalo o un electroencefalograma. En las simples no pedimos. Ahora en la compleja se puede analizar y ver si se pide o no las neuroimágenes. Si tenemos un examen neurológico anormal o hay características focales o signos de hipertensión endocraniana, sí se puede solicitar. ¿Sí? Y el electroencefalograma, como le dije, en la convulsión febril simple no. Por protocolo, ustedes saben que nosotros ya tenemos en el hospital neuropediatra y realmente a los pacientes con convulsión febril compleja sí se les solicita una resonancia y también se le solicita un electroencefalograma.
Entre la resonancia y la tomografía, ¿cuál es de primera elección? ¿Cómo? ¿Resonancia o tomografía? La resonancia. La resonancia tiene mejor resolución, es un poco más difícil nomás de conseguir, por eso es lo que optamos muchas veces por la tomografía, pero de preferencia tiene que ser una resonancia. Y un electroencefalograma. Recuerden que las convulsiones febriles complejas pueden cronificarse, entonces solemos solicitar también un electroencefalograma. Vamos a tener diagnósticos diferenciales en lo que es la convulsión febril. Uno de ellos habla de lo que es el síncope febril, el delirio febril, infección del sistema nervioso, las encefalopatías agudas, intoxicaciones, convulsión asociada a fiebre, las arritmias, el espasmo del sollozo y el reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el espasmo del sollozo? Justamente ven esa imagen ahí. ¿Ya vieron alguna vez lo que es el espasmo del sollozo? ¿No? Es ese niño, es un lactante, un preescolar, que generalmente desencadenan sus cuadros, son como cuadros convulsivos, presentan cuadros convulsivos y cianosis generalizada posteriormente a la negación, que significa eso, él va a pedir algo. Y algo no se le da y empieza a llorar. Llora desconsoladamente. Entonces ellos hacen, así como muestra la imagen, ¿sí? Hacen esos movimientos de llanto por la negación, ¿verdad? O sea, son los famosos berrinches que se mencionan, pero ellos hacen como convulsiones. No siempre hay pérdida de la conciencia, generalmente no hay pérdida de la conciencia, pero sí presentan cianosis generalizada. Un 80% ellos presentan la cianosis. Y eso sí es muy frecuente. Dentro de todos ellos es el más frecuente. ¿Cómo vamos a manejar una convulsión febril? Nunca olvidar lo que es el TEP, lo que es el ABC. Recuerden que si ustedes reciben un niño convulsionando en la urgencia, tienen que posicionar, liberar las vías aéreas y luego tienen que oxigenar. Entonces, si la crisis dura más de 5 minutos, cuando el niño llega a lo que es la urgencia, tenemos que asegurar la vía aérea. Recuerden siempre liberar primero la vía aérea y luego oxigenar a ese paciente. Tienen que canalizar la vía periférica. A veces, si no se consigue, tenemos otros métodos de administración de lo que son los anticonvulsivantes, si es que no conseguimos. ¿Qué le vamos a hacer primero al paciente con convulsión febril? ¿El antipirético o el anticonvulsivante de acción rápida o de primera línea? Pregunta de examen siempre. ¿Qué es lo que le llevó al niño a convulsionar? La fiebre. Entonces nunca dude qué es lo que tiene que hacer primero. Bajar la fiebre, ¿sí? ¿Cuáles son los antipiréticos que conocen y que pueden utilizar y de qué manera? Dipirona, y el otro, ¿cuál es? Paracetamol. ¿Cómo podemos administrar la dipirona? Intramuscular, endovenosa, vía oral, ¿sí? Si no tenemos vía. Y tenemos que hacer los medios físicos, sí o sí, nunca olviden. Y luego tenemos lo que son las medicaciones. Nunca olviden que tienen que monitorizar los signos vitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar una complicación justamente de la medicación de los anticonvulsivantes. Dentro de los anticonvulsivantes de acción rápida o de primera línea, como se le llama, tenemos el diazepam, tenemos el midazolam y también menciona el lorazepam. Lo que no tenemos. Acá están las dosis de cómo se realiza. El diazepam podemos hacer también, ya podemos hacer endovenosa, podemos hacer también intramuscular y también podemos hacer, intrarrectal, lo que quiero decir. Y el midazolam podemos hacer intramuscular, podemos hacer intranasal y también podemos hacer por la mucosa, ¿sí? Vamos a ver después la imagen. Entonces son los 3 anticonvulsivantes que podemos utilizar y son de acción rápida. Si el paciente, esto lo que les dice ahí es que se hace dosis respuesta. ¿Qué significa eso? Yo le calculo la dosis que necesita mi paciente
de su anticonvulsivante según el peso que tiene mi paciente, pero le hago dosis respuesta. Si yo le tengo que hacer 2 ml de anticonvulsivante, se le está pasando, se pasa en bolo, ¿sí? No se hace provolutrol, se pasa en bolo. Si le hago 1 ml y ya cede la convulsión, yo ya dejo de hacerle el anticonvulsivante. Entonces, dosis respuesta. Y los medios físicos, que es para la fiebre, ¿sí? Y recuerden siempre también que el paciente muchas veces ya llega sin convulsión, pero llega en un estado cogital. Puede llegar somnoliento, no responde. Entonces ahí sí o sí tenemos que asegurar nuevamente la vía aérea. Nunca olviden oxigenar a un paciente que está convulsionando porque está haciendo una hipoxia. Siempre oxigenar. Tenemos que manejar y estabilizar todas las funciones vitales, pero ya no le vamos a realizar ningún anticonvulsivante, ¿sí? Verificar si aún se encuentra con fiebre. Estos son los pacientes que ya llegan sin convulsión en la urgencia. ¿Alguna duda con esto? Bueno, luego vamos a hablar un poco nada más de lo que son las causas afebriles, que son las que estuvimos mencionando. Dentro de lo que son las traumáticas, nosotros vemos que presentan el 10% de los niños que sufrieron traumatismo craneal. Vemos generalmente los pacientes que presentan desde moderado a grave. En los leves no suele ser tan frecuente, pero sí en un moderado leve sí suelen presentar convulsiones. 10% de los niños. Tienen un inicio inmediato que sucede al momento mismo del evento, o sea, al momento mismo del trauma, temprano, que suele ser hasta una semana posterior al trauma, y ya lo que es tardío es posterior a la una semana. Eso inclusive puede llegar a un año. El 5% de los niños hospitalizados presentan una convulsión postraumática. Y el 75% de esos 5% ya quedan con una convulsión crónica. O sea, son niños que van a ir desencadenando las convulsiones. O sea, son niños que ya reciben tratamiento posterior a eso. Luego tenemos las intoxicaciones. Como les dije, sabemos que las intoxicaciones son frecuentes en pediatría porque los niños tienen deseo de ser curiosos, ¿verdad? Uno de ellos son los órganos fosforados, los antidepresivos tricíclicos. En el hogar, por eso hay que consultar siempre dónde se dejan los medicamentos, si hay personas adultas que reciben estos tipos de medicamentos y si está al alcance de los niños, ¿verdad? Insulina, cocaína, etanol, son cosas un poco más raras, pero siempre estar presente e investigar para poder tener estos diagnósticos. ¿Qué le tenemos que hacer? Le tenemos que hacer únicamente lo que es screen toxicológico para poder saber si estos niños pudieron ingerir uno de estos. Pero son los que suelen presentar convulsiones. Luego tenemos las metabólicas, que dijimos los lactantes menores, como la hiponatremia, la hipocalcemia. Vemos los neonatos y los lactantes menores. Todo paciente que llega con convulsión o deterioro del estado de conciencia, nunca olvidar que tenemos que hacer el hemoglucotés. Y las neurológicas, generalmente vemos primero los niños que sufrieron hipoxia neonatal, son los niños que tuvieron un Apgar desde una severa, pero vamos a ver cuánto es un Apgar ya severo. Apgar menor a cuánto. No, 3, un Apgar de 3, ¿sí? Un Apgar de 3 ya es severo, son los que van a presentar ya lesión perinatal. Luego tenemos los síndromes neurocutáneos, las anomalías congénitas, son raros, generalmente son hallazgos casuales. La enfermedad degenerativa. Estos pacientes nosotros vamos a tratar primero la crisis convulsiva. Todos estos pacientes vamos a tratar la crisis convulsiva y luego tenemos que tratar la causa que les llevó. Los traumatismos craneoencefálicos, la mayoría de ellos son sintomáticos sin tratamiento y muy pocos son los que van a neurocirugía para una craneostomía. En lo que son metabólicas, tratamos las crisis convulsivas y luego tenemos que hacer las correcciones del medio interno, ya sea una hipoglicemia, ya sea una hiponatremia, se hacen las correcciones con electrolitos y con glucosa, push de glucosa. O sea, cada
caso vamos a ir tratando. Y en lo que son intoxicaciones, si es que alguno de esos tóxicos tienen antídoto, se usa primero algunas medidas de contaminación en relación a los tóxicos, ¿verdad? Sabemos que tenemos las medidas gástricas de contaminación, como el lavado gástrico, carbón activado, entonces se pueden hacer esas medidas, pero lo primero que tenemos que hacer es tratar la convulsión y luego una buena hidratación. Las causas perinatales ya son pacientes crónicos, lastimosamente son pacientes que tienen una mala evolución. Estos pacientes, ¿a qué suelen evolucionar? ¿Cómo quedan estos niños que sufrieron lesión perinatal? Secuelares. Son los niños con parálisis cerebral infantil y eso ya no se revierte. Son pacientes ya crónicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ahora vamos a hablar de lo que es epilepsia, que sí es algo crónico, es frecuente también en pediatría y tenemos pacientes que acuden en estos diagnósticos. Vamos a hablar de algunas definiciones de lo que es la crisis epiléptica. Nos habla que es un conjunto de signos y síntomas transitorios y de secundaria una descarga neuronal anormal, excesiva y sincrónica. ¿Qué es la epilepsia? Y según la ILAE, define como una enfermedad que se caracteriza por cumplir al menos una de estas condiciones. Una de estas que vemos acá. Con ello nosotros vamos a definir lo que es la epilepsia. Aparición de al menos 2 crisis no provocadas. Cuando hablamos de no provocadas nos referimos a esto, con una separación mayor a 24 horas. O sea, el paciente no tuvo que haber presentado ninguna de estas condiciones, solo convulsionó el niño. Entonces, y tuvo que haber sido más de 2, para que podamos decir que es una epilepsia. Y un diagnóstico de un síndrome epiléptico. El otro, perdón, resalté, es la aparición de una crisis no provocada y una alta probabilidad de recurrencia. ¿Cuáles son entonces las condiciones que decimos no provocadas? Y son las que ocurren con una alteración aguda del sistema nervioso central, secundaria a causa sistémica, por ejemplo, una infección sistémica. ¿Cuál puede ser una infección sistémica que le lleva al niño a convulsionar? Infección sistémica. Sepsis, muy bien. Sepsis puede ser una de ellas. Alteración hidroelectrolítica metabólica, que ya vimos, y tóxico. O neurológicas, que son las infecciones, las neuroinfecciones, traumatismo, tumor cerebral. ¿A qué le consideramos el estatus epiléptico? Y es el que se considera a partir de los 5 minutos, pero se establece a los 30 minutos. ¿Sí? A eso le llamamos un estatus epiléptico. O no hay recuperación de la conciencia entre ambos. ¿Cómo le vamos a categorizar? Y le vamos a categorizar en convulsiones generalizadas, parciales o focales. Y las convulsiones generalizadas son estas que ustedes ven acá. Unas son las tónico-clónicas, a qué nos referimos cuando decimos tónico-clónicas, cuando vemos rigidez o sacudidas rítmicas del tronco y las extremidades. Cuando hablamos de tónicas, cuando hablamos solamente de rigidez, pero sin sacudidas. Luego tenemos las atónicas, que son las caídas, tenemos las ausencias, que suele ser una vista perdida, ese niño que mira en un punto, mira fijo en un punto y es de corta duración. Esas son las ausencias. No suelen presentar en un estado digital. Tenemos las mioclónicas, que son los espasmos musculares súbitos. Presentan espasmos y luego se ven corta duración, pueden ser unis o bilaterales. Y el espasmo infantil, que vemos más en los neonatos o en los lactantes menores. Recuerden cuál es la posición que generalmente un neonato está frecuentemente. ¿Cuál es la posición de un neonato? ¿En qué posición ustedes le ven al neonato? ¿Cómo suele estar un neonato? ¿Con su bracito así o no? Sí, todo en flexión, ¿verdad? Con las piernitas todo flexionadas y los bracitos, ¿verdad? Entonces ellos suelen presentar
A veces no es muy notorio, los padres no se percatan, pero suelen presentar contracciones súbitas en ellos. Pero chiquititos nomás son. Los espasmos infantiles son frecuentes en los niños. Y luego tenemos las parciales. Las parciales simples suele haber síntomas motores, suele haber también sensoriales o automáticos y no suele haber alteración del estado consciente. Sí, es un poco más difícil muchas veces darnos cuenta de eso. Ahora hay complejos, lo que es focal complejo, sí, ya hay alteración del estado de conciencia en lo que es focal. Ellos suelen tener auras, inclusive ellos suelen tener pesadillas, estos niños, o suelen tener sensación de dolor al tragar, cosas así suelen presentar estos pacientitos. Hay una depresión postnatal importante y estos sí también pueden generalizarse. En los recién nacidos son los de mayor riesgo, son los recién nacidos. En ellos generalmente los más frecuentes son estos automatismos motores, o también se les suele referir como equivalentes convulsivos. Suelen ser los movimientos mucolinguales, que son como chupeteos, son pedaleos, son pestañeos nomás. O sea, ustedes van a ver el niño, el bebé hace esto, mueve sus ojitos. O si no, es como si fuera que esté chupando. Es difícil porque ustedes saben que el neonato siempre tiene su reflejo de succión. O sea, es un poco más difícil a veces en los neonatos hacer el diagnóstico de convulsión. ¿Cómo valoramos nosotros estos pacientes? Sí o sí tenemos que investigar la edad del niño, antecedente familiar también. Es importante lo que es el neurodesarrollo de ese niño, desde que nació, cómo fue su neurodesarrollo, la conducta también del niño, el estado de salud al momento de la convulsión y investigar traumas o exposición a toxinas. ¿Cuáles son los síntomas vitales que pueden estar presentes? Las auras, los más frecuentes que ellos suelen presentar. Los que ya pueden verbalizarles son los que les van a poder expresar eso, el resto no. Conductuales también, ellos tienen un cambio en la conducta, eso va precedido a lo que es la convulsión que van a presentar. Vocales también, después tenemos los motores, como es dimensión de los ojos, la respiración se vuelve más rápida, pérdida de la conciencia o incapacidad de comprender para hablar. Esos son algunos de los síntomas vitales que ellos pueden presentar previos. Y los síntomas postnatales que pueden estar presentes en la amnesia, ellos no recuerdan lo que les pasó, confusión, retardo, somnolencia, cefalea, náuseas, son ya síntomas posteriores a lo que es una convulsión. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una epilepsia? Y primero tenemos que hacer lo que es la historia clínica, tenemos que ver los antecedentes familiares, investigar si hay familiares con convulsión, los antecedentes personales del niño, enfermedad actual del niño y un examen físico. Y luego los métodos auxiliares. Estas preguntas me parecen muy importantes hacerlas a estos pacientes, ¿verdad? Que es un interrogatorio de todo lo que tenemos que hacerle. ¿Qué estaba haciendo el niño justo antes del momento que inició la convulsión? ¿Dónde estaba el niño? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba jugando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Hubo síntomas subjetivos de aura? ¿Cuál fue la secuencia y el tiempo de eventos? Los padres realmente, si están con sus hijos, se saben referir muy bien. ¿Qué sucedió cuando la convulsión terminó? ¿O cómo terminó también? ¿Cuánto duró? ¿Hubo conciencia durante el evento o no? También consultar. ¿Ocurrió falta de respuesta? ¿Presentó mirada fija? ¿Ocurrió apertura o cierre de los ojos? ¿Hubo temblor de los párpados? ¿Desviación del globo ocular? Todas estas preguntas tenemos que ir realizándonos para poder ir teniendo nuestro diagnóstico tipo de epilepsia que es. Luego le vamos a pedir los exámenes complementarios auxiliares. Siempre le vamos a pedir lo que es laboratorio, un hemograma, glicemia, todo lo que sea electrolitos para los reactantes de fase aguda también, para descartar que no haya infección. Y los niveles de anticonvulsivantes se piden en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de epilepsia y que están consumiendo un anticonvulsivante.
porque si hay que medir si es que la dosis y la impregnación de ese anticonvulsivante es la correcta, entonces también se solicita. Y si sospechamos de una intoxicación, también tenemos que pedir tóxico en sangre. Y la punción lumbar solamente vamos a hacer en los pacientes que sospechamos de una neuroinfección, o si no, no se hace rutina en una epilepsia. Y las neuroimágenes sí, solemos pedir la tomografía por disponibilidad, pedimos la tomografía porque es más rápido su acceso y disponemos, se puede pedir. Y de primera elección siempre es la resonancia. Y sí o sí tenemos que pedir un electroencefalograma. Eso sí. El tratamiento de estos pacientes también es lo que es TEP, el ABC, ¿sí? Tenemos desde el minuto 0, ¿verdad? Tenemos que determinar lo que es el estado epiléptico, ¿verdad? Asegurar la vía aérea, ya sabemos eso, oxigenar, siempre tiene que ser alto flujo. ¿Cómo es alto flujo? ¿Qué le vamos a poner para que sea alto flujo? Una mascarilla simple ya es suficiente, ¿verdad? Vamos a canalizar con una vía periférica. Si no podemos, tenemos para hacerle intrarrectal, podemos hacerle intramuscular, podemos hacerle intranasal o mucoso, si no podemos canalizar. Tenemos que monitorizarle al paciente, tiene que estar luego en la parte donde es REA, ¿verdad? Con su monitor, le vamos a pedir nuestro laboratorio y antipiréticos si es que es necesario. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, asegurar lo que es la función cardiorrespiratoria, oxigenación, control de las crisis para que podamos prevenir lo que es la toxicidad, neuroprotección para bloquear la presencia del daño. Generalmente estos pacientes que reciben ya anticonvulsivantes, la acción prolongada pueden volver a presentar otra convulsión en cuestiones de minutos o si no en cuestiones de horas. Ahora entonces ya tenemos que hacerle un neuroprotector o se iniciar ya un anticonvulsivante de acción prolongada que vamos a ver. Evitar y tratar las complicaciones sistémicas, tratar la causa. Los pacientes con epilepsia también son pacientes que tienen ciertos factores que pueden desarrollar la epilepsia. Uno de ellos es la fiebre, otros pueden ser traumatismo, estrés inclusive, hacen que los pacientes conocidos con epilepsia puedan convulsionar. Identificar los factores precipitantes. Bueno, entonces vamos a hacerle un acceso venoso rápido. Si no tenemos el acceso venoso, ya dijimos podemos hacer lorazepam, midazolam puede ser intranasal, el diazepam puede ser rectal, se hace por sondita o puede ser intrarrectal o midazolam es ¿cómo se dice? Intramuscular. Y si tenemos un acceso venoso, hacemos uno de los tres. Esto es a los 5 minutos. A los 10 minutos, si el paciente aún convulsiona, vamos a repetir lo mismo de arriba, ¿sí? Lo mismo. Y si ya no está convulsionando, le vamos a monitorizar como estamos haciendo al ingreso. Luego tenemos a los 10 minutos, si el paciente ya no convulsiona, seguimos monitorizándole al paciente y le vamos a internar. Ahí vamos a estabilizar al paciente, vamos a realizar los estudios que corresponden, ¿verdad? Como una neuroimagen, función lumbar si es necesario, todo lo que creemos que sea lo correcto. Si el paciente aún está convulsionando, vamos a evaluar los signos vitales. Realmente estos pacientes requieren de terapia porque probablemente van a hacer una depresión respiratoria, mantener el monitoreo, soporte ventilatorio, un acceso endovenoso. Colocar una segunda vía, generalmente ya le vamos a iniciar lo que son los fármacos de segunda línea. Los fármacos de segunda línea ya son los fármacos, los anticonvulsivantes de acción prolongada. O tenemos lo que es la fenitoína o tenemos lo que es el ácido valproico. Realmente nuestro hospital suele contar con la fenitoína, por eso es lo que más utilizamos. Pero tenemos también la opción de hacer el ácido valproico. Ahí están las dosis de cuánto se realizan. Dosis no creo que, yo por lo menos me voy a preguntar, pero que las otras mismas tampoco. No es necesario que manejen las dosis, pero ahí está. Si el paciente posterior a los 20 minutos sigue convulsionando, ya vamos a tener que hacer ya lo que es otros tipos de fármacos. O sea, si usamos fenitoína ya vamos a elegir otro. Puede ser un ácido valproico si primero elegimos la fenitoína o al contrario.
y a los 40 minutos, si el paciente convulsiona, le vamos a hacer goteo continuo de lo que es midazolam. Si tenemos que hacer goteo continuo para 24 horas, lo que es midazolam, estos pacientes ya tienen que estar con una vía aérea sostenida, o sea, ya tienen que estar intubado este paciente. Si a la 1 hora ya vamos a hacer, ya es un refractario, y lo que ya hacemos ya es el coma ya inducido, ahora que usamos el tiopental, pentobarbital, propofol, lo que también, aquí ya es también para goteo continuo. ¿Alguna duda? Bueno, estos son nomás algunos ejemplos. Ustedes ya saben calcular la dosis de los medicamentos. No. Bueno, acá nomás le puse lo que es, estas son las presentaciones de los medicamentos, eso hay varios. Ustedes, el lugar donde se van, ustedes tienen que saber cuál es la presentación de cada fármaco, ¿sí? Porque saben que en pediatría es dependiendo del peso del paciente, ¿sí? Para que yo pueda hacer mi cálculo, yo sí o sí tengo que conocer esa presentación. Esto no lo vamos a preguntar, no se preocupen. En algunos lugares, les digo en algunos porque algunos colegas todavía hacen, se diluye o no se diluye. Y realmente depende. Las guías le dicen que no diluyan más los anticonvulsivantes de acción rápida, pueden hacer puro sin diluir. Pero algunos aún se diluye para hacer la administración. O sea, las dos cosas van a ver ustedes, ¿sí? No está mal. O sea, si hacen puro no está mal. Si diluyen no está mal. ¿Entienden? ¿Sí? Pero si se puede, lo ideal es no diluir. ¿Está bien? Se hace puro. Se calcula por la dosis. Y esto es cuando hacemos intranasal. Son dispositivos que ya vienen preparados, pero no tenemos acá. Entonces se puede utilizar, ¿conocen los sprays nasales? Con eso se puede preparar con la jeringuita de la insulina. No todos son adaptados, algunos se puede fabricar y se hace. Nosotros ya en la urgencia llegamos a probar también solamente hacerle de esta manera. En algunos pacientes responden porque tienen que salir de esta forma, ¿sí? Y a veces si haces con la jeringa solo no sale de esa manera. Sale como gotas nada más cuando haces con la jeringa. Por eso es lo que necesitamos que sean esos dispositivos que son nasales, ¿verdad? Pero eso no hay para comercializarse así, ¿sí? Entonces se puede preparar con los dispositivos. Y cuando es mucosa, ¿sí? Que es acá, esto está muy vascularizado, entonces por eso la absorción es igual que sea endovenosa. O sea, la rapidez de absorción es de la misma manera, si es endovenoso o si es de esta manera. Entonces son las dos maneras que ustedes pueden utilizar si no tienen un acceso venoso. Y acá les puse la lista de los fármacos. Las de primera línea serían los anticonvulsivantes de acción rápida, diazepam, midazolam y lorazepam. Siempre tenemos que tener en cuenta las reacciones que pueden presentar nuestros fármacos. Por eso ellos tienen que estar monitorizados y tenemos que tener todo lo que es para una reanimación cerca del paciente. Porque generalmente lo que ellos realizan es depresión respiratoria. Vamos a tener que intubarle a esos pacientes. Entonces estos son los fármacos de primera línea. Acá tenemos los fármacos de segunda línea o son los fármacos ya los anticonvulsivantes de acción prolongada, como el ácido valproico, el levetiracetam. Estos son fármacos donde el niño ya va a hacer un tratamiento prolongado, ¿sí? También depende de la edad cuál vamos a elegir utilizar. Los de tercera línea ya son los cuando vamos a utilizar, ya cuando tenemos un estado epiléptico, los de tercera línea, ¿verdad? Que son ya los que vamos a hacer los goteos continuos, por ejemplo el midazolam, propofol, y después tenemos otros fármacos que no solemos ya utilizar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de lo que es convulsión? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Vamos a dar quemadura, no sé si quieren salir a tomar un café.